Personajes usados en esta historia no son de mi propiedad. Créditos para sus respectivos creadores. Advertencia. Esta historia puede tener un lenguaje fuerte y puede tener escenas eróticas o violentas. Queda bajo tu responsabilidad si desean seguir esta historia. La corriente de aire comenzó a encolarse por aquel arbusto en que Hinata aguardaba el silencio. Solo fue opacado por el sonido de la brisa y el silbido de aquel báculo que giraba y giraba, esperando el primer ataque de los ninjas de la arena. Algo está mal, la arena de Gaara lo cubre de cualquier peligro y es imposible que un genin lo tocará, aunque Son Goku sea un prodigio, ni siquiera los Jounins de nuestra aldea pudieron conseguir esa hazaña. Temari pensó mientras observaba a Goku. El hijo menor del Kazekage dio pasos lentos, mientras que su arena giró con fuerza y regresó a su calabaza, y una mancha de sangre en su piel había quedado marcada y uno de sus ojos batallaba por abrirse normalmente, pero aquel golpe en verdad le había dolido como para ni siquiera disimularlo, y eso hizo que su enojo creciera aún más. Temari dejó de un lado su abanico por unos momentos y sacó varios kunais. Nunca se había enfrentado a alguien como el Son, y eso estaba más que claro, y ahora debían descubrir su técnica antes de contraatacar. Las cuchillas volaron por los aires y la marioneta de Kankuro se movió a una gran velocidad, pero de eso solo se escuchó el impacto, que repelió el ataque de Temari, y debido con la gran velocidad con la que manejaba aquel báculo, pudo mandar a volar las hojas de metal por todos los lados. Ahora solo quedaba la marioneta controlada por el genin de la arena. Lanzó un golpe y luego otro, movimiento tras movimiento fallaron y no pudo causar herida alguna con los aguijones de su muñeco, debido a que el genin de Konoha esquivaba cualquier clase de choque por parte de Kankuro. Incluso dejó de utilizar su arma y se dedicó de prestar algo de atención a la marioneta. ¿Cómo puede esquivarlo tan tranquilo?, pensó con enojo al ver los extraños movimientos que hacía. Gaara analizó de igual manera y Temari decidió seguir. Una corriente de aire se dirigió hacia Goku, pero fue repelida cuando el báculo de Goku giró con una velocidad muy grande, tanto que solo pudo verse como el aire se tiñó de negro y blanco. Detrás de ese tono se encontraba el Ichigo, aún esquivando los ataques de Kankuro. ¿Qué?, clamó Temari al ver que su aire no era efectivo. Chasqueó su lengua y observó a Gaara, quien comenzó a deshacer su calabaza en arena y luego conectó miradas con el resto de sus hermanos. Kankuro retrocedió al igual que Temari y dejaron al Jinchuriki de una cola avanzar al frente. Veo que matarte será un poco más complicado, Son Goku, sin dudas todos esos rumores lo confirmas tú mismo con estos actos, pero te mataré como al resto de ratas y lo gozaré, porque ese golpe me ha dolido y eso me molestó bastante. Declaró mientras un torbellino de arena comenzó a rodearle y pronto se extendió por todo el claro en el que se encontraban. Tu sangre alimentará mi arena. Habló mientras el cúmulo se hizo presente ante el Saiyajin. Los granos de arena se agruparon haciendo mucho más densa la condensación. La luz del sol se marchó por el gran ataque del pelirrojo y Goku fue recibido por los ataques de Gaara. Eran muy rápidos y con bastante fuerza como para no volverse a levantar sin un genin lo recibiese de pleno, algo que el Saiyan no permitiría porque él era en este mundo una anomalía. Aunque esquivaba la arena, cada vez aumentaba su cantidad y fuerza. Acorralando al Son y los hermanos del joven de la arena observaron aquello con una sonrisa, pero por alguna razón se preocuparon, porque Goku dejó de usar su báculo y solo esquivaba como si no fuera la gran cosa. Goku-kun, susurró la heredera Hyuga al ver que su chico comenzaba a tener problemas, pero notó algo muy importante y aquello era que nunca se le vio preocupado, solo evitaba los ataques de Gaara como si fuera muy sencillo y se preguntó cómo le haría para remontar. Vamos a ver si de verdad este báculo crece, pensó Goku con una pequeña sonrisa, y antes de que los golpes de arena le cubrieran, Gaara pudo ver cómo aquel bastón se dirigía a él y supuso que su arena le cubriría, pero no fue así.
Los granos se comprimieron por su cuenta para proteger a su dueño del peligro, pero la resistencia de su barrera no se comparaba a la fuerza con la que aquel objeto se estiraba y la barrera fue penetrada y con ello ni siquiera la armadura secundaria que portaba fue suficiente para salvarle del golpe. ¡No es posible!, clamó Kankuro al ver cómo su poderoso hermano seguía un trayecto acompañado con el final de la punta del arma del son hacia una dura corteza de uno de los tantos árboles, y al igual que su hermana supo que cuando ambos chocasen allí, el báculo atravesaría el cuerpo del hijo del Kazekage. La rubia preparó su abanico y lanzó una corriente de aire tan poderosa, que si apenas pudo empujar a su hermano del fatal destino que le esperaba, y lo comprobaron al ver cómo el extremo del objeto atravesó el árbol y siguió estirándose hacia la oscuridad del bosque. Maldita sea, ahora lo entiendo. Kankuro exclamó, dándose por fin cuenta de la calidad del arma con la que Goku portaba. Tiene el maldito contrato de los monos, una de las invocaciones más poderosas. Concluyó bastante asombrado, pues solo el tercero era poseedor de tal técnica, y ayudó a su hermano a recomponerse. Suéltame, no me importa qué clase de arma sea, declaró negando la ayuda de su hermano. Nadie antes había atravesado mi arena, ¿quién se cree ese maldito?, vociferó mientras levantó sus manos y reanudó el ataque. De inmediato el báculo de los monos se encogió a su tamaño normal y su portador lo hizo girar nuevamente y con ello repeló de forma tan fácil los ataques de Gaara, tanto así que incluso la arena temida en la aldea oculta entre el desierto se vio bastante inútil. Al cabo de un tiempo cualquier ofensiva de Gaara resultó nada eficaz ante la defensa de Goku. Goku no es alguien normal, ¿de dónde Konoha sacó a tan poderoso genin?, se preguntó Temari analizando la situación. Solo se defendía y se preguntó qué pasaría si decidiera atacar, y al ver cómo esos ojos azabaches extrañamente brillaron con intensidad supo que debía preocuparse. De pronto el son comenzó a moverse, tan rápido que la arena no podía seguirle, la marioneta de Kankuro se preparó y Temari lanzó su viento cortante, sin embargo nada resultó. ¡Temari!, gritó Kankuro. Acércate, debemos evitar que nos ataque uno por uno, así seríamos presa fácil para él, explicó Kankuro. Ella asintió y utilizó su abanico para llegar hacia sus hermanos. Largó de aquí. Puedo con esto solo, dijo Gaara apretando sus dientes mientras vio a su hermana aparecer. No seas tonto, respondió ella. Son Goku no es alguien normal al que puedes enfrentar solo, es muy veloz y tu arena está siendo inútil, no podrás atraparlo ni mucho menos atacarlo, Kankuro reprochó mientras puso su marioneta al frente. Además de que tiene esa invocación y eso solo complica más las cosas, agregó después. Largó o los mató, bramó, pero de pronto frente a él apareció el Saiyajin. Vaya, pelea entre hermanos, qué tiernos se ven al intentar encontrar la manera de matarme, habló con burla Goku, y cuando Gaara lo tuvo frente a sus ojos se quedó estático. El miedo de estar a merced de alguien sin poder hacer algo le consumió y se pudo ver en su mirada que trataba de esconder sus orbes y solo esperó recibir el golpe por parte del chico que de tanto se le ha advertido y hablado. Mierda, dijo Kankuro mientras manejó su arma hacia el ataque, cuando se percató que el chico solo estaba a unos centímetros de ellos. Tengo que hacer algo, pensó Temari y disparó su poderoso viento. Pero lo único que dio resultado de aquello, fue ver cómo el aparato de Kankuro fue arrastrado por el ataque de su hermana, porque aquella imagen del Saiyajin se desvaneció ante el más mínimo contacto, y estos asumieron que se trató de una especie de clon de sombra. Los gruñidos de Gaara se escucharon, desprendían miedo, desesperación y odio, todo en una misma mezcla de sentimientos que reflejaban la situación. No me digas que te asustaste con eso. El son habló mientras aterrizó del cielo con su báculo en mano. Creo que ya me divertí mucho, solo quería probar una cosa con este báculo y ya lo confirmé. Ahora, denme el pergamino y supongamos que nada de esto pasó, Goku propuso para la ira del pelirrojo. Maldito Son Goku,
Habló con una voz desgarradora a su vez, que apretó sus puños y dientes con fuerza. Nunca antes nadie lo había humillado de tal forma. Será imposible tocarlo mientras sea así de veloz y tenga el báculo. Temari habló mientras puso enfrente el gran abanico. Esquiva los ataques de mi marioneta con facilidad, y supera los ataques y velocidad de Gaara, sin mencionar que somos 3 contra 1. Pensó mientras sudor recorría su rostro, pero de inmediato sus ojos se abrieron de par en par al ver a la lejanía. Podría haber una oportunidad. Oigan, ya no quiero lastimarlos más, solo denme el pergamino y me marcharé. Explicó el Saiyan mientras fijó su vista en los 3 genins de la arena. No será así de fácil, Son Goku, has hecho bastante como para permitirme dejarte ir, y juró que mi arena será tu tumba. Habló mientras acumuló bastante de la misma alrededor del campo. Después de aquello todos se quedaron en silencio. Los ojos de Hinata se posaron en el Saiyan, quien preparó nuevamente su báculo. Había cumplido con tratar de hacer las cosas por el camino fácil, pero al parecer ellos estaban empeñados en asesinarle. Temari. Susurró Kankuro y la chica giró a verle. Cuando te ordene debes atacar con tu abanico, en ese momento Gaara deberá tratar de atraparlo con la arena. Explicó al resto de sus compañeros. No me des órdenes, basura. Habló desgarradoramente, pero esta vez no logró intimidar a sus hermanos ni un poco. Solo hay una oportunidad, Gaara, si seguimos así perderemos tarde o temprano. Habló dejando paso al silencio nuevamente. Con ello se entendió que ambos habían entendido el plan. Kankuro corrió, comenzó rodeando al Saiyan bastante alejado, sin verle mover ni prestar atención al más mínimo de sus movimientos. Entonces lanzó algunos shurikens para hacerle reaccionar, pero solo necesitó de su báculo para detenerlos en seco. Esta vez no lo hizo girar, solo lo había levantado un poco y hizo que las cuchillas chocasen con el material, un material forjado por los sabios monos. Allí el genin de la arena entendió algo, y era que el Saiyajin necesitaba casi en su totalidad de su arma para tener aquella habilidad con la que repelía cualquier cosa. Un pensamiento bastante equivocado, aunque por ahora no lo utilizaría, porque tenía otro plan entre manos. Volvió a correr, esta vez en dirección del Saiyajin, en línea recta y lo más rápido que pudo, pero no sin antes lanzar otra lluvia de cuchillas. Esta vez las esquivó moviendo solo su cuerpo, dejó de utilizar su báculo y esperó a que Kankuro atacase con algo de taijutsu que no era mucho de su especialidad si no atacaba con su marioneta. Aún así siguió, pero pronto fue agarrado del cuello por el brazo del Son y separado del suelo. Solo se pudo ver cómo se agarró del apéndice del Saiyajin, evitando no hacer caer todo su peso sobre su cuello, recreando nuevamente aquel momento un día antes y batallando agitadamente por separarse. Otra vez tú, sin tu muñeco inútil eres tan débil que incluso me da lástima golpearte. Aclaró el Saiyajin observando a Kankuro. El chico parecía comenzar a perder la razón, aún con esas de la nada sonrió y habló en tono burlón. ¿Y quién dice que me he separado de mi inútil marioneta? Cuestionó sin borrar su sonrisa. De pronto dejó de batallar y comenzó a mover de forma rápida sus dedos, controlando los hilos de chakra que se unían a su arma, la cual emergió del suelo y sujetó los pies del Son. Ahora Temari. Clamó con las pocas fuerzas que tenía y casi al instante una poderosa brisa golpeó a ambos haciendo lo suficiente como para que el azabache dejase de prestar atención a Kankuro y dejase que la corriente de aire se lo llevase. Te tengo. Vociferó con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando ordenó a su arena envolverle todo su cuerpo, apretó sus dientes con fuerza y esta vez no era de rabia, esta vez estaba muy alegre, tanto que aquello ya no era una simple satisfacción, ya era símbolo de que su cordura se habría quebrado en algún punto de la batalla. Aquella sonrisa maniática creció aún más cuando al fin le vio prisionero de su tumba, quieto e inofensivo y lo más importante, su arena reclamaría aquella sangre que le había causado tal humillación.
A Goku no parecía importarle haber caído en la trampa, aun cuando estaba a punto de morir seguía sin cambiar ese rostro sin expresión. Aquello le fastidió al Jinchuriki, pero su sed de sangre pronto se calmaría, cuando le aplasté y escuché todos los gritos que ninguna víctima evitaría sacar al aire cuando eran víctimas de su letal técnica. Goku-kun. La nerviosa, pero fuerte voz se escuchó cuando la Hyuga salió de su escondite, mientras se puso al frente del chico y sus palmas se posicionaron listas para defender a su novio, pero la arena seguía moviéndose en el claro, como los pantanos a las orillas de los ríos cuando cesa una gran tormenta, y tan pronto observó los ojos sedientos de sangre de Gaara, aquellos cúmulos de granos provenientes del desierto trataron de hacerla prisionera y con ello tuvo que saltar a las ramas más cercanas que sobresalían de los grandes árboles. Veo que nunca te fuiste, niñita, no importa, te mataré al igual que a Son Goku. El hijo menor del Kazekage habló mientras observó a Hinata escapar de su arena. Capítulo 46. Mente controlada. Trata de tocarla y juro que esta vez te mataré. Habló Goku con una voz terrorífica que incluso y ante los ojos de los ninjas de la arena ya no pudiera hacer nada, hizo retroceder a Kankuro y Temari. Hablas demasiado para estar a punto de morir. Exclamó Gaara con su maniática sonrisa, mientras estiró su brazo en dirección del azabache y prodigio de Konoha. Tu sangre, tus gritos calmarán mis ansias de odio incontrolables que tengo, Son Goku, entierro de arena. Bramó y con ello cerró su puño con fuerza y emoción, tanto que sus uñas se enterraron en su propia palma y dejaron que un río de sangre descendiera entre su muñeca. La explosión del impacto fue mucho más grande que la que sus hermanos recordarán, entendieron que esta vez pudieron observar las más grandes magnitudes a las que su hermano menor podía llegar, mucho más sangriento y despiadado de lo que podían imaginar. Goku-kun. Clamó con preocupación máxima, mientras se cubría sus luceros de ese desgarrador evento, incluso aquella onda expansiva hizo que casi se cayera del árbol. Nos tomó bastantes problemas, Temari habló nerviosa observando dentro de la invisible cortina de polvo que se formó, después de eso tragó profundo un poco de saliva. Algo anda mal. Susurró Kankuro a su hermana, quien giró a verle sin decir nada. La sangre que tiñe la arena la hace ver de una forma escalofriante y los restos de sus víctimas se esparce por todos lados, sin mencionar que los gritos son lo último que se escucha, pero nada de eso sucedió. Habló nerviosamente, tratando de ver más allá de lo que sus ojos podían llegar, lo que se encontraba tras la arena que flotaba sobre el aire. No es suficiente. Gaara exclamó mientras observaba a la Hyuga que se trataba de recomponer y ella giró a ver y hicieron contacto visual nuevamente. No estoy satisfecho, necesito más sangre, mucha más. Habló mientras la arena se acumuló cerca de la chica, quien apenas podía abrir sus ojos llorosos después de ver a su novio morir de la forma más horrorosa que pueda haber. Goku-kun, son unos malditos. Pensó con bastante sufrimiento y que su corazón parecía acoger todos esos sentimientos al ver a su pareja morir, y ahora miraba a Gaara con un odio nunca antes visto en ella y las venas decoraron su agresiva y rota vista. Gaara, ya es suficiente. Gritó Temari tratando de detenerle, pero no había vuelta atrás, con solo ver sus ojos se notaban que estaba ciego por matar, quería ver sangre sobre su arena. Pero aquello que tanto preocupó al hermano mayor ocurrió, el cúmulo se esparció de golpe, y lo que los ojos de los ninjas vieron fue como la cortina se abrió de par en par y una corriente de aire que ni Temari con su máxima fuerza podría ejecutar salió disparada en todas direcciones, razón por la cual todo fue arrasado a su paso hasta que todo el mar de arena que se podría ver en el campo desapareció, y de allí el Son sin ningún rasguño caminaba de forma lenta mientras que su cabello extrañamente se alzaba de forma lenta y peligrosa, y entregándole una mirada muerta a los ninjas del desierto. Pero qué mierda.
clamó Gaara al ver cómo su mortal técnica había sido inútil en contra de todo sentido y esta vez retrocedió por instinto, cuando miró cómo los ojos de Goku pasaban a un esmeralda bañado en sangre que parecía penetrar su alma, y supo en ese instante por qué era tan temido este Genin, pues su poder era abismal y absoluto. No puede ser. Temari habló casi atragantándose, pero todo pasó al olvido cuando escucharon un estruendo, sus ojos dejaron de ver al Son porque ahora se encontraba en el lugar en el que antes estaba su hermano, apuntando con su báculo hacia el lugar en donde el Jinchuriki fue a parar después de ser brutalmente golpeado, dejando consigo un camino de sangre y aquel mismo líquido goteaba de la punta del objeto que portaba el chico. Les advertí, que si intentaban tocar a Hinata, los mató. Se escuchó salir de la boca de Goku. Hermano. Gritó Kankuro mientras atacó con su marioneta, pero esta vez sería diferente, los juegos y prácticas se habían acabado. Antes de que siquiera el muñeco lanzara el primer golpe, el Saiyajin ya estaba reflejándose en los orbes del hermano mayor, quien solo vio como el destello negro y blanco del báculo de su enemigo venía con fuerza y de su vista solo quedó oscuridad y dolor. El charco de sangre bajó los dos Genins, comenzó a extenderse sobre la tierra y el Son, quien observaba el cuerpo de Kankuro, se volvió lentamente hacia Temari, que trató de ponerse a la defensiva, pero era imposible, sus piernas temblaban y temía por lo que ese Genin le haría y sus fuerzas se habrían marchado y sus piernas parecían dejarla caer con cada paso que Goku daba. No te acerques a mí, maldito monstruo. Habló en un intento de intimidar al chico y pareció conseguirlo cuando Goku se detuvo por un momento. Sus pensamientos lo harían pensar en esas palabras, unas palabras con las que siempre se le eran dirigidas hacia sus antiguos enemigos y que ahora él experimentaba, pero no le dio tantas vueltas a ese asunto, este ya no era su mundo y con esa misma convicción prosiguió nuevamente hacia Temari, que empezó a llorar, un acto que la hizo ver más miserable. Sus ojos húmedos parecían hundirse en sus cuencas, cuando ya casi el temor la había consumido y cuando vio al Saiyajin hacer girar nuevamente su báculo arremetió inconscientemente con su abanico, desprendiendo una potente corriente de aire cortante como miles de cuchillas, pero poco o nada fue lo que le importó al Son, pues no se detuvo ni mucho menos la esquivó porque caminó entre la técnica de Temari sin mostrar muecas de dolor ni nada por el estilo, siempre con su rostro muerto y vacío profundo en su mirada, que seguían con aquella tonalidad esmeralda. El aire cesó y la rubia tenía al frente a quien posiblemente sería su verdugo y el de sus hermanos, hasta hace unos momentos tenían los aires de superioridad en lo más alto, considerados lo mejor de lo mejor y que tomaban todo esto casi como un juego, pero aquel que de tanto se hablaba demostró que ellos no eran nada y que sin duda Son Goku era alguien peligroso, no solo para su aldea, sino también para todo el mundo shinobi, pues que un genin tuviera tal fuerza era ya objetivo de guerra y ahora estaba a merced del Saiyan, que se preparó para matarla y aquel báculo se meció hacia su cabeza con tal fuerza que el aire se rompió. Fin de capítulo.